gracias por asistir al foro organizado por los independientes sobre el aborto terapéutico en Chile. Y les voy a presentar a los panelistas. Aquí está el señor Joseph Seifert, de la Universidad Católica, experto en filosofía y bioética, si no me equivoco. Ya. La señora Laura Albornoz y el señor Jorge Reyes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Hace aproximadamente 8 años atrás, en nuestro país, se dio un paso muy relevante, creo yo, en materia de derechos humanos, y se derogó la pena de muerte. La pena de muerte estaba establecida en nuestra legislación para casos de delitos particularmente muy graves. Específicamente son 4 o 5 figuras, entre otras la violación con homicidio. A quien la pena de muerte adicionalmente no estaba establecida en nuestra legislación en todo caso como pena única. Es decir, no era quien cometiera ese delito, esa necesariamente era la pena que se le iba a aplicar, sino que dentro de un debido proceso, dentro de un proceso justo, legalmente tramitado, ese individuo que había cometido efectivamente un delito especialmente gravísimo en atención a las circunstancias en las que las había cometido, probablemente podía tener la aplicación de esta pena como pena máxima. Es decir, frente a las circunstancias que se daban, podía llegar hasta la pena máxima. Sin embargo, esta persona tenía varias garantías dentro de este proceso. Iba a tener, por supuesto, por de pronto, un juez de garantía, en este caso, que iba a verificar por los derechos de este individuo, para que se correspondiera y tuviera defensa, pudiera darse todos los argumentos a favor de él, y aquellos atenuantes que pudieran existir. Adicionalmente, nuestra legislación exigía que para que se aplicara finalmente la pena de muerte existieran estas circunstancias agravantes y estuviera esta situación realmente de pena máxima, concurrieran 3 jueces en un primer momento, ¿no es cierto?, en este caso de un juzgado penal, 3 jueces en la Corte de Apelaciones, además, todos tienen que estar contestes, es decir, tienen que estar de acuerdo en que se le aplicara la pena de muerte. Bastaba con que uno de ellos fuera contrario o considerara que no, para que inmediatamente se le tuviera que aplicar la pena inferior a la pena de muerte al delincuente. Y adicionalmente a esto había un control en la Corte Suprema de 5 jueces más. Todos tenían que estar de acuerdo en que se aplicara la pena de muerte. Y además existía, ¿no es cierto?, un mecanismo de clemencia al presidente de la República para ver si se había fallado en este proceso. 8 años después nos encontramos con que hay 7 proyectos de aborto en el Congreso Nacional. Hay 3 a punto de votarse, probablemente esta semana o la próxima en el Senado. En ninguno de esos proyectos se establece el aborto como una alternativa máxima. Se establece como una alternativa única, ya sea para niños que tienen una enfermedad porque su vida es incompatible supuestamente con la vida. Yo siempre me pregunto cuando dicen vida incompatible, si alguien tiene vida compatible con la vida. Todos sabemos que nos vamos a morir, si de algún hecho podemos estar seguros de que eso va a ocurrir. El problema es un tiempo de plazo, y el punto es que mientras ese plazo corre, esa vida debe ser protegida. O ya sea por enfermedad grave de la madre, el llamado aborto terapéutico, o ya sea por sus condiciones económico-sociales, y también por el caso de violación. Pero en ningún caso ese niño va a tener las garantías que tenía el delincuente en todo caso. No va a tener abogado que lo defienda, no va a tener proceso, no se van a exigir a jueces y académicos, ni al presidente de la República, que eventualmente pudiesen impedir el destino fatal de esa muerte. Yo creo que es paradójico que hoy, en que hemos llegado a ciertos consensos universales en orden a que los derechos fundamentales son verdaderamente el contenido del sistema democrático, que estos lo alimentan y además lo garantizan, sin
realmente el respeto por los derechos fundamentales, por los derechos humanos, como se habla probablemente en la jerga política, ¿no es cierto? No podría haber una democracia sólida, sana. Nadie pensaría hoy día, por ejemplo, de que se presentase una ley para torturar al adversario, de que pudiese discutirse siquiera en el Congreso, o algún político presentara una ley para permitir la tortura de quien es mi adversario, ni aún a pretexto de que ese adversario está dañando gravemente la convivencia social. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas prohíbe la pena de muerte, ni aún a pretexto de salvar a la nación, dice. Pero sin embargo, al que es indefenso, al que no tiene voz, al que está enfermo, al que está desvalido, a ese sí se le puede colocar en la discusión. Es necesaria la discusión, es indispensable el desarrollo de esta discusión. Nadie podría pensar de que se presentara una ley de esclavitud, y la esclavitud está definida en los pactos internacionales de esclavitud como aquel que ejerce un derecho de dominio sobre otro. Y en el aborto escuchamos generalmente este concepto de yo soy dueño de mi propio cuerpo, yo soy dueño de lo que está dentro de ese cuerpo. Es decir, claramente un aspecto consonante y sustancial justamente de la esclavitud. Cuando se estableció la esclavitud, les quiero decir que todos los argumentos eran por forma. Es que no parecen humanos, se diría en ese tiempo. Qué sonante a mí por lo menos me suena, no sé si a ustedes, esos mismos argumentos hoy día con el argumento del aborto. El aborto tiene por elementos fundamentales en su corazón la discriminación, la esclavitud, la falta de libertad, la no aceptación de la responsabilidad propia, el temor, el miedo. Lo último que les quiero decir en estos 7 minutos es que yo presido una organización no gubernamental que se llama Proyecto Esperanza. Llevamos más de 3.000 mujeres que han abortado, recogemos mujeres que han abortado y restituimos terapéuticamente su bienestar. El dolor indecible de esta segunda víctima del aborto, que es la mujer, creo que es un tema para detenernos y conversar. El dolor que sufre la mujer, que al principio racionaliza, y el síndrome post-aborto está marcado por eso, por una racionalización exagerada primero de lo que hizo. Sí, no, estuvo bien, yo necesitaba hacerlo, mi carrera lo necesitaba, mi situación económica me lo impedía, etc. Pero hay un minuto de la vida en que todos hacen la conexión justamente con ese vínculo, con el vínculo con el cual destruyeron. Y en ese minuto esa persona se desarma su grupo familiar. Yo soy testigo de 3.000 mujeres que han surgido de la destrucción. Pero hay esperanza. Gracias. Gracias.